tocar otra arista, doctor Pombo, que usted ha mencionado bastante, y es lo que va a pasar con el trabajo, con los empleos, porque ese es otro de los temas y otra de las consecuencias que nos trae el coronavirus, lo que pueda pasar con el mercado laboral, que aquí en Colombia, incluso, ya como lo había anunciado el DANE, pues tenemos un 13% de desempleo. No, se me fue el doctor Pombo, estoy sola. Se me fueron las... Aló, ¿me oyen? Yo estoy acá. Es que no le abrieron el micrófono. Sí. A ver, aló. No, lo escucho, pero ¿usted no me escucha a mí o qué le pasó? pasó? No le escuché, sino que el señor Pombo. Ahí estoy. Yo estoy acá, pero no le escuché la pregunta. ¿Y usted se cree como si estuviera en Marte? Pombo es como esto. Aquí la oí. No, yo lo oigo perfecto. No, lo que le digo es que otra de los temas y de las consecuencias que trae el coronavirus es el impacto en el mercado laboral, el impacto en el desempleo. Y eso lo vamos a ver. Ya en Colombia tenemos un 13% de desempleo y seguramente una de las cosas que va a traer el coronavirus es el aumento en esa cifra. La entendí perfectamente y así es, Camila. Uno de los dilemas que se está tratando ahorita en el país y que a mi juicio es un falso dilema, una falsa dicotomía, es si preservar, digamos, si preferir la situación económica antes que la vida y la salud de las personas. Y yo lo que creo es que en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, no digo solo Colombia, sino todo el mundo, pues los gobernantes, los gremios, los dirigentes políticos, el sector productivo, absolutamente todos los líderes de la sociedad deben ser lo suficientemente creativos para romper ese falso dilema. ¿Por qué? Porque sin afectar tanto, ya han dicho los expertos que vamos a bajar cerca de 1% del Producto Interno Bruto por cuenta del coronavirus y esta situación internacional, pero sin afectar tanto las dinámicas económicas, pues poder, digamos, salir a flote con la pandemia del coronavirus. Y yo creo que ese debe ser, a mi juicio, el principal enfoque de este tipo de análisis. ¿Cómo hacer para que la economía se vea mucho menos maltrecha con situaciones creativas, como por ejemplo la flexibilización laboral, que seguramente ahora vamos a ahondar en el tema, y obviamente ser responsables frente a un tema que es esencialmente reversible, pero muy contagioso y muy peligroso, como la pandemia del coronavirus? Facebook Live y por teléfono, por supuesto, también la doctora Rosemary Quintero, que es la presidenta de ACOPI, que es la Asociación de Empresarios o de Pequeños Industriales en Colombia. Doctora Quintero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila. Ayúdenos primero con las cifras para poner en contexto a la gente. ACOPI agremia a las pequeñas, a la mini pyme, a la pequeña empresa en Colombia, que es aproximadamente la que genera ¿cuántos empleos en nuestro país? Nosotros representamos micro, pequeña y mediana empresa y representamos el 80% del empleo nacional. El 80% del empleo nacional. Y en medio de lo que está pasando con el coronavirus, hay algunos sectores, algunas empresas con las que hemos hablado que nos dicen, oiga, este tema del coronavirus, la cancelación de eventos, lo que nos está pasando es que no vamos a tener cómo pagar a los empleados, no vamos a tener capacidad para seguir teniendo la misma capacidad de empleo. ¿Ustedes en el gremio están sintiendo ya lo mismo y que esto puede llegar a suceder? Sí, a ver, Camila, yo pienso que lo primero es no generar pánico porque eso abundaría la crisis y sí es un tema de salud pública, un tema social, pero la parte económica debemos preservar lo mejor que podamos preservar. No todos los segmentos o actividades productivas están padeciendo lo mismo. Con la circular que salió ayer, todos los eventos masivos deben cancelarse, o sea, más de 500 personas se calcula por evento, eso se deben cancelar. Claro que eso nos genera una afectación. Una muy específica, Camila, nosotros hacemos Expo Cauca todos los años, tiene casi 30 años Expo Cauca, que va de la mano con la Semana Santa. Ahí nosotros vamos a tener una pérdida, pero pues somos conscientes de que primero es la responsabilidad frente a la salud. Los demás sectores en términos general están trabajando, el teletrabajo es una de las opciones que estamos considerando implementarla. No se puede implementar en todos los cargos, pero es una muy buena opción para lo que nos estamos preparando. Y en términos general, nosotros no solamente nos exponemos cuando estamos desempeñándonos al interior de una empresa,
nos exponemos en las calles, en el transporte masivo, en eventos. También es una decisión. Doctora de todo Quintero, ciudadano. mire, Sí. permítame porque le voy a leer un mensaje que manda una oyente que la está escuchando y la está viendo, Diana Reveló, que dice: los microempresarios somos los más afectados con este tema de la crisis económica, porque las empresas que debemos en dólares ahora pues se nos ha convertido una deuda gigante por cuenta de la devaluación del peso. No podemos dar empleo y no podemos despedir a los que tenemos. Y dice, necesitamos una medida de ayuda para los microempresarios. Como este mensaje de Diana, pues seguramente usted ha tenido contacto con varias de las empresas y microempresas afiliadas a su gremio, doctora Quintero. A ver, pero es que estamos mezclando una cosa con la otra. El tema del dólar no solamente es por la enfermedad, la pandemia, también hay un tema que la crisis a nivel mundial, el tema del petróleo, los choques que se están generando. El tema de las empresas que exportan también van a tener una mejor situación. Las que importan, claro que se les va a incrementar los costos de producción. Eso es una realidad que hay que enfrentar. Nosotros estamos esperando precisamente, incluso ya el mismo gobierno nacional a través de Bancoldes está organizando una línea para salvaguardar y no que la crisis no se ahonde y poder hacer de uso de ellas con un periodo de gracia. Incluso en el mismo pago de impuestos en zonas muy especiales también se está flexibilizando el mismo pago de impuestos. Entonces yo creo que hay que utilizar las herramientas. Hay una responsabilidad de los medios, de nosotros como gremios también, de difundir apropiadamente y de acompañar al sector empresarial. Pero hasta ahora realmente, Camila, la mayoría de los sectores están haciendo el esfuerzo por preservar el empleo que hoy tiene la planta de personal que hoy está laborando. Señora Quintero, usted dice no hay que caer en alarmismo, no hay que dejarse llevar por el pánico, pero el microempresario no está pensando el día de hoy, sino está pensando el día de mañana y cómo solucionar ese problema. Yo no he escuchado de parte del gobierno de Colombia algún tipo de incentivo para con estas compañías pymes. Usted acaba de mencionar algunas, pero dígame usted, económicamente hablando, ¿cómo el pyme no se puede sentir angustiado con la situación? Me refiero a, usted dice, no caigamos en pánico, pero quiero que le dé una respuesta clara de que esta situación no lo va a afectar a él para entrar en pánico. A ver, sería yo irresponsable decir que no le va a afectar. Esto nos va a afectar a empresarios y a ciudadanos en términos general. Es que nosotros como ciudadanos incluso estamos comprando cosas adicionales porque tenemos que prevenir, no contagiarnos, ¿verdad? Esto es una realidad. Ahora, específicamente hay que esperar las ayudas del gobierno, las están organizando, y el Banco de la República incluso anunció 12 billones de pesos para el tema de la crisis. Nosotros claro, pero esperamos... yo le quiero preguntar porque si hay algo que me está llamando la atención y es la tarde respuesta del gobierno nacional frente al tema económico. Ya países como Panamá, como los Estados Unidos, como Italia están tomando medidas económicas. Desde su gremio, ¿qué le pide al gobierno nacional en cuanto a decisiones económicas con respecto a las pymes? Mira, decisiones económicas, esas líneas de crédito que salen cuando hay una situación, una condición específica como es esta, que es bastante crítica, tienen siempre las mismas condiciones. Hay que cumplir los mismos parámetros. Una forma de ayudar apropiadamente y de una manera ágil a Diana, la microempresaria, y a otros microempresarios pequeños y medianos empresarios es flexibilizar el acceso a esas líneas de crédito que se dispongan para que realmente generen un impacto distinto y positivo al interior de las organizaciones. Pero mire, por ejemplo, frente a lo que están enfrentando hoy las mini pymes, las empresas e incluso el trabajador. Acá nos dice un oyente, incluso lo discutíamos ayer, doctora Quintero, frente a las medidas que se están tomando cuando un empleado tiene una gripa. Normalmente una gripa no genera incapacidad, pero en este momento, frente al coronavirus, al empleado se le está diciendo, si usted tiene una gripa, pues se va para su casa. Ese día laboral que se pierde lo termina pagando el empleador, porque la EPS no cubre ese día porque la gripa no da incapacidad. ¿Eso cómo lo van a manejar? Pues ahí el empresario tiene que asumir en el sentido, es un costo de que el trabajador se va, pero es por evitar un mayor contagio, porque en la medida que expongas al resto del personal, la situación es mucho más crítica. Y esa fue una de las consultas que precisamente pasamos
ayer al Consejo Gremial, porque debe darse una diferencia en lo que es la incapacidad que se debe adquirir cuando hay una situación como esta. Y la otra diferenciación también es que yo, para prevenir, que no tengo confirmado que tiene el virus, pero para prevenir más contagio, lo mando para su casa. Entonces ya esa es una decisión del empleador y tiene que asumir el costo como tal. Pero mire, Valeria, nosotros ayer estábamos hablando con Alfredo Villaveses, por ejemplo, y decía, yo voy a tener que despedir personas porque no tengo cómo pagarlas, por cuenta de que básicamente esta situación me dejó en crisis. Eso fue lo que yo le entendí, Valeria, al señor Villaveses ayer en estos micrófonos, ¿o me equivoco? Básicamente no solamente Alfredo Villaveses, sino diferentes, digamos, representantes de diferentes gremios del país nos han venido diciendo que hay un artículo que es el 51 del Código Sustantivo del Trabajo que dice que un contrato laboral se puede suspender por fuerza mayor o caso fortuito porque que impida temporalmente su ejecución. Entonces lo que ellos quieren alegar es que en este momento hay un caso fortuito, o sea, una causa extraña que no les va a permitir poder pagarles a los trabajadores. Entonces van a pedirle al gobierno que los deje suspender los contratos laborales, lo que dejaría a las personas, Camila, pues sin recibir salario básicamente por un tiempo. Que pues es necesario preguntarnos si esto podría llegar a ser legal y si es una opción que tienen los empresarios. Eso y esa pregunta es para usted, doctora Quintero. ¿Esa es una opción que se contempla? Ustedes, pues a ver, no es la primera vez que tenemos una crisis dentro de las empresas y en la economía, y seguramente no es la primera vez que hemos vivido algo así. Eso que nos está contando Valeria, que están pensando algunos empresarios, ¿se puede hacer? ¿Se ha visto? ¿Se puede ver que haya suspensiones de contratos de los trabajadores mientras la empresa se recupera? ¿Eso es legal? A ver, nosotros no hemos recibido todavía información de ningún empresario que esté considerando suspender contratos, diferente a situaciones como la que te explico. Hoy cancelamos Expo Cauca porque la alcaldía y la gobernación, por la circular emitida ayer por el gobierno nacional, decidió limitar todo evento masivo. ¿Qué pasa allí? Nosotros teníamos contratado mucho personal, aproximadamente unas 20 personas, para poder desempeñar esa Expo Cauca como tal. Ya esas personas hay que cumplir hasta lo que diga el contrato y pagar. Es una plata que Acopi Cauca lo va a perder, pero hay que cumplir el contrato como está pactado. Nosotros no podemos ser irresponsables en cancelar por esta situación sin el pago correspondiente a las personas vinculadas. Pero, señora Quintero, y a todos los panelistas de hoy, a mí me parece que, digamos, deberíamos tratar de manera muy creativa, insisto en esta palabra, de manera muy creativa, de cómo equilibrar entonces todas las cargas entre patronos y empleados. Por ejemplo, los patronos han dicho básicamente que van a adelantar modalidades distintas de contratación, como la del teletrabajo, que van a bajar la exigencia en las excusas médicas para evitar pues que se contaminen y que se llenen de pacientes los centros médicos, que obviamente van a evitar a toda costa la terminación unilateral por fuerza mayor y caso fortuito de los contratos laborales. Incluso muchos empleadores, muchos empresarios han llegado a hablar de que van a contratar empresas de transporte especializado para cuando se necesite la presencia de los empleados en la industria. La pregunta entonces si estos mecanismos que están adoptando desde el sector productivo son suficientes o no, y la segunda es qué van a aportar desde las centrales obreras, desde los sindicatos y desde la perspectiva del trabajador para equilibrar las cargas laborales. A ver, tú mencionaste como una parte que es ser creativo y el tema flexible. Un ejemplo adicional a lo que tú estás mencionando, el teletrabajo, que es una de las herramientas que podemos utilizar significativamente, tiene un componente que es que el empleador tiene que asumir el costo del servicio de energía y de conexión de la persona o el trabajador que va por teletrabajo. Entonces yo pregunto, a pesar que la norma lo dice, como estamos frente a una situación de crisis, esos son temas que uno debe concertar apropiadamente entre empleador y trabajador. O sea, que no nos afecte, no nos exponemos, y como que tratar en equipo de superar la crisis, porque las cosas no pueden ser como que tan verticalmente trazadas y definidas, porque si no vamos a tener un impacto negativo más significativo
si nos volvemos más creativos y flexibles, podemos minimizar ese impacto. Señora Quintero, ¿usted tiene algún balance o tiene conocimiento de las cifras del impacto en mujeres y sobre todo mujeres que van a ser perjudicadas, mujeres cabezas de familia que van a ser perjudicadas por la serie de medidas que se tomen a partir de ahora? No, nosotros cifras específicas aún no tenemos. Yo le pregunto, doctora Quintero, y es, obviamente usted nos dice, no hay que generar el pánico, pero lo cierto es que la situación en Colombia era, tenemos un desempleo del 13%. Antes de que llegara el coronavirus, la situación del desempleo era preocupante. Se estaba planeando un crecimiento de la economía que obviamente ahora se va a tener que recalcular porque nadie estaba esperando este shock del coronavirus. Dentro de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas que, como usted muy bien nos dijo, generan el 80% del trabajo formal en el país, pues tiene que haber un plan, porque lo cierto es que con lo que está sucediendo en este momento, pues las cosas no se ven muy bien a futuro. ¿Cuál es el plan que se está tomando? O sea, más allá de reaccionar cuando las cosas estén mal, de verdad, ¿cuál es el plan que se va a tomar, que se está haciendo desde ya, desde las empresas, para evitar que esto del trabajo se vaya a empeorar? O sea, nosotros hasta ahora realmente los aspectos que estamos cumpliendo es flexibilizar los tiempos independientemente del número de horas que está por norma. No vamos a poner a las personas 48 horas como se estipula. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que nuestro personal también comience a moverse en el sistema de transporte masivo en horarios distintos. Entonces tenemos que ser flexibles. Desde el empleador, ¿qué tiene que ser? Si podemos trabajar menos horas para minimizar los riesgos, tenemos que darla toda. Ser muy productivo en la medida que se pueda en menor número de tiempo y también tomar las medidas, porque hay algo, Camila, no solamente es ahora por la pandemia, aquí hay un tema de cultura en el tema de preservación y de la seguridad de salud en el trabajo. Nosotros no somos dados a utilizar las herramientas que son necesarias para evitar accidentes. En ese orden de idea también es las buenas prácticas que nos están sugiriendo. El lavarse apropiadamente la mano, no estar saludando con besos y abrazos. Es un poco difícil, pero hay que hacerlo. A mí personalmente me cuesta trabajo llegar a un lugar y no abrazar o darle un beso a alguien. O sea, tengo que concientizarme que esa es una medida necesaria en estos momentos. Claro que sí, pero en este momento, como lo mencionaba Valeria, pues hay empresarios que se están preguntando legalmente qué se puede hacer, porque hay gente que dice, ya estoy enfrentando, por ejemplo, la industria del turismo, la industria de los eventos, la de los conciertos, que en este momento ya tienen la crisis, encima. Nos acompaña también la exministra de Trabajo, Clara López, para que nos ayude a dilucidar jurídicamente y legalmente en estos casos las empresas que pueden hacer. Doctora López, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por estar a esta hora conectada con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad están ustedes tratando un tema de profundas proyecciones, porque el país de verdad está viviendo dos crisis que se complementan y se potencian la una a la otra. Todo el tema del precio del petróleo, del dólar, que está apuntando a una recesión mundial de carácter global, y el tema del coronavirus, que está generando reducciones en las posibilidades de movilización de las personas, baja demanda y, como lo dice la directora de ACOPI, una amenaza de aumento mayor del desempleo al que ya tenemos, que está exacerbado. Pero entonces, usted que tiene la experiencia, doctora Clara López, que estuvo ahí enfrente del Ministerio de Trabajo, estuvo en discusiones con empresarios, en discusiones con los representantes de los trabajadores, una empresa que afronta una situación compleja en medio de esta crisis, ¿qué se le permite hacer legalmente con el trabajador? Porque también muchos dicen, esta también podría ser un momento en donde las empresas se aprovechan para salir de muchos empleados argumentando que es que estamos en crisis. Mire, desde el punto de vista jurídico hay que hacer varias cosas y me parece que ahí estará encaminado el presidente de la República en futuras acciones. Estamos en la etapa de contención de la pandemia. Es la etapa crucial, porque si logramos que no acelere tan rápidamente el contagio, el sistema de salud va a poder responder de mejor manera y vamos a evitar casos de extremas y de aumento de muertes.
Una política pública que se debe implementar de inmediato tiene que ver con facilitarle al trabajador la incapacidad. Pero permítame, para poder garantizar este tema fundamental de que el trabajador efectivamente tome la incapacidad o se aísle, porque recuérdese que el aislamiento no es de 3 días de gripa, sino de 14 días de cuarentena. Entonces muchas personas no van a querer tomar esa decisión de la cuarentena porque o tienen necesidad del ingreso o el empleador tiene la dificultad de pagar esa incapacidad por razones económicas. Yo creo que el gobierno va a tener que editar una política pública que garantice asumir por parte del Estado, conjuntamente con el empleador, esa carga adicional económica, porque vamos a ver en estos días mucha más gente teniendo que aislarse e ir en cuarentena. Y si no lo hacen, se expande la pandemia. Si sí lo hacen, hay un costo económico muy grande para el empresario. Hay que repartir las cargas y en ese orden de ideas me parece que el gobierno va a tener que actuar estableciendo un fondo para los empresarios para pagar esas incapacidades y para el sector independiente, que tal vez es más numeroso. Vamos a tener que buscar subsidios a través de alcaldías y gobernaciones, porque el problema va a ser de unos desempleos de 14 días que la gente no va a tener la capacidad económica de afrontar. Y si no tiene la capacidad económica de afrontarlo, se va a exacerbar la esparcida del virus. Claro, doctora López, antes de despedir a la presidenta de ACOPI, la señora Rosemary Quintero, yo le tengo una última pregunta. Señora Quintero, usted mencionó hace unos minutos que el empresario es el responsable de pagar esa incapacidad per se, sea un gran empresario o sea un pequeño o mediano empresario. Esto lo que va a llevar sin duda alguna es al quiebre de muchas empresas. Pero mi compañero Rodrigo Pombo le hizo una pregunta que usted no ha respondido. ¿Cuál es la posición que debe tomar el trabajador? ¿Qué le recomienda usted al trabajador de las pymes? ¿Asumir ese costo, apoyar a la pyme? ¿Qué le recomienda usted a ese trabajador? ¿Qué debe hacer el trabajador? Si el empresario cede, ¿cómo puede ceder el trabajador en este caso? A ver, la respuesta mía fue precisa en el sentido que es una crisis que estamos viviendo todos. Aquí no es una crisis del empleador, del trabajador, es general. Y como tal, uno tiene que ser consciente. El tema del sistema de incapacidades, te dije que no hay claridad, porque una cosa es una situación de teletrabajo que uno acuerde, es un mecanismo, otra cosa es una enfermedad distinta, que son las incapacidades que continuarán como viene sucediendo sin pandemia, y otra situación específica es frente a la pandemia. El sistema tendrá que asumir lo que corresponda. Ahora, hay situaciones que el empleador preferirá asumir para no correr riesgo de mayor contagio, para de esta manera contar con personal y impactar en menor proporción la producción como se viene desarrollando en el momento. Pues es la representante de ACOPI, que es este gremio de pequeños y medianos industriales, que evidentemente pues es uno de los sectores que más genera empleo, el que más genera empleo en Colombia, y que seguramente, doctora Quintero, pues hay que prepararse, porque es que uno tiene que, no solo frente a lo que pasa hoy, sino prepararse frente a lo que va a pasar mañana, porque los indicadores no se ven nada bien, y de pronto el golpe económico va a ser difícil, y era un golpe que no nos esperábamos. Así que le agradecemos mucho por haber estado aquí conectado con nosotros estos 20 minutos. A ustedes por el espacio. Ministra Clara López, ubiquémonos en el escenario de no terminar contratos laborales, ni siquiera suspender los contratos laborales por fuerza mayor o caso fortuito. En ese sentido, uno entendería, según su última respuesta, el gobierno tiene una carga de pagar, de ayudarle al empresario con subsidios. El empleador, obviamente, en no terminar los contratos y pagar al empleado. Y el trabajador estaría dispuesto a bajar temporalmente sus ingresos, a bajar su salario. Allí cuando no afecte el mínimo vital, obviamente. Pues obvio que el mínimo vital no se puede afectar y hay que hacer conciencia
de que en Colombia el 80% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos legales. Entonces aquí no podemos estar hablando de un sacrificio automático y pensar que es lo mismo que un empresario deje de ganar o tenga que pagar una indemnización a que un trabajador deje de recibir un sueldo cuando el desempleo está en la situación tan alta como está y el subempleo también galopante. Entonces, a mí me parece que sí. ¿Cuál es la contribución tripartita? Pues coordinar y trabajar conjuntamente para que la producción de la empresa no se reduzca más allá de lo que exijan los parámetros empresariales según la demanda. Los trabajadores que no están enfermos o que no están aislados en cuarentena, asumiendo la capacidad, el espacio de tiempo y de trabajo de los trabajadores ausentes para garantizar que la empresa no se vea afectada en su conjunto. Pero me parece que aquí, más que un tema laboral, tenemos un problema de salud pública. El tema de salud pública implica que se tengan que garantizar que toda persona que se deba aislar se aísle y que no haya un impedimento a hacerlo por razones económicas de supervivencia. Claro. Y, desde luego que no haya una carga demasiado grande sobre las empresas. Pero por eso me parece que lo conducente es que el Estado abra un fondo y empiecen a pensar cómo van a satisfacer. Pero doctora Clara López, usted estuvo... es el 75% del salario que devenga el trabajador. Usted estuvo en el gobierno, usted hizo parte del Consejo de Ministros, ¿sabe cómo son esas discusiones sobre el presupuesto? Cómo el ministro de Hacienda dice no tengo más plata, no tengo plata. Y en este momento en Colombia tenemos un déficit, pero a eso se le suma el precio del dólar y la caída del precio del petróleo, que es uno de los principales ingresos que tiene el Estado colombiano. Entonces llegan y dicen desde el Estado, bueno, ¿y la plata la sacamos de dónde? ¿De dónde se puede sacar la plata cuando tenemos estas condiciones macroeconómicas con un dólar altísimo y con un precio del petróleo a $30? Sí, las decisiones no son fáciles. Normalmente un presidente no tiene que escoger entre una buena decisión y una mala, sino cuál es la menos mala entre dos malas decisiones. Y en este momento el recurso tiene que destinarse a evitar que se expanda el contagio o por lo menos a disminuir la rapidez con que lo haga. Y a medida que usted logre disminuir la rapidez de contagio, va a haber menos presión sobre el sistema de salud y va a haber más supervivencia de las personas. Aquí al comienzo del programa alguien mencionó que no podemos poner lo económico por encima de la vida. Y yo concuerdo 100% con esa apreciación. Entonces, el ministro de Hacienda, que ha anunciado que va a romper la ortodoxia de la austeridad, va a tener que hacerlo de manera pausada. Desde luego, todo tiene que hacerse con un criterio de ahorro permanente, pero no estamos hablando de que toda la fuerza laboral se va a incapacitar en un día. Esto va a ser un aumento drástico de las incapacidades por aislamiento y por enfermedad, y el empresario no las va a poder asumir solo, mucho menos esos empresarios que representa a COPI, que son los pequeños y medianos que tienen mucho menos capacidad de resistencia que las grandes empresas del país. Hacia ellos, hacia ese 80%, los pequeños y medianos, debe destinarse esa medida de pagar las ausencias, las incapacidades, y complementarla con subsidios en los municipios, porque va a haber gente que no va a tener con qué comer. Pero mire, también nos acompaña a esta hora en cabina el doctor Julio Roberto Gómez, que es el presidente de la CGT. La CGT, esta central de trabajadores, que además hace parte de la mesa del paro y que venían haciendo una serie de reclamaciones por cuenta de las condiciones laborales, del desempleo. Doctor Julio Roberto, bienvenido, gracias por estar acompañándonos. Sí, Camila, muy buenas tardes. Un abrazo muy especial para ti. Ya que no se puede dar físicamente, pues por lo menos desde la distancia. Verbalmente, doctor Julio Roberto, ustedes tienen rueda de prensa hoy a las 5 de la tarde, me informan que van a anunciar algo del paro que tenían programado para el próximo 25 de marzo. A las 4 de la tarde vamos a ofrecer una rueda de prensa en la sede de la CGT para informar cuáles son las conclusiones del Comité Nacional de Paro sobre dos aspectos que están pendientes. Uno, las movilizaciones en defensa de los páramos del día 16 y el paro del día 25. Vamos a sentarnos muy juiciosamente a analizar el tema.
no podemos ponernos de espaldas al país. Tenemos que estar de frente y de cara a las situaciones. Pero entonces, doctor Julio Roberto, me sospecho que evidentemente van a cancelar las movilizaciones en calle, harán una forma de movilización distinta y creativa como pedía el doctor Pombo frente a las empresas, pero en calle pues se cancelan las movilizaciones básicamente porque es que están prohibidas por cuenta de lo que además decía la doctora Clara López, que esto es un tema de salud pública. El paro va, pero en unas condiciones distintas, es decir, estamos enfrentando una situación sumamente compleja, muy complicada. El paro no es contra la población, ni mucho menos, de tal suerte que el Comité Nacional de Paro analizará muy detenidamente la situación y fijará cuál es la modalidad del paro el día 25. Pero, doctor Julio Roberto, ¿ese paro no terminaría afectando incluso aún más al trabajador? Porque si nosotros al coronavirus, al precio del petróleo, a la economía completamente lenta a nivel mundial, es que tenemos países cerrados como Italia, tenemos todas las bolsas y los mercados que están en rojo. Sumarle un paro no afecta al final al trabajador, porque podríamos estar viéndonos abocados a una cantidad de pérdidas de empleo. Esa es una formidable pregunta para hacérsela al gobierno. ¿Por qué no se ha sentado a negociar? ¿Por qué no ha buscado la forma de recibir al Comité Nacional de Paro y comenzar un proceso de negociación? De tal manera que esto es lo que nosotros vamos a analizar a las 2 de la tarde, pero la opinión pública, los medios de comunicación pueden tener la certeza que no haremos nada que afecte ni a la clase trabajadora ni al país. No, pero es que de por sí el país ya está parado, se está parando cada vez más. Usted está escuchando a los empresarios, doctor Julio Roberto Gómez, y creo, doctor Pombo, que pues ¿qué más se le puede parar a la economía nacional? No, ya no hay para dónde más pararla. Y no creo que sea este el mejor momento, doctor Gómez, para apalancarnos en esta crisis nacional que no es por culpa del gobierno ni de ningún colombiano, gracias a Dios, como para hacer valer las reivindicaciones sindicales y sociales. ¿No le parece que cae en un pésimo momento el mensaje de que ustedes no van a dar por terminadas las manifestaciones sociales hasta que salgamos de la pandemia del coronavirus? Movilizaciones es apenas obvio que están suspendidas. Precisamente el día 16 salían 120 buses de Bucaramanga y Cúcuta en defensa de los páramos y esta movilización fue cancelada. Por eso nosotros estamos diciendo, continúan vigentes los 105 puntos del pliego de peticiones presentado al gobierno nacional. No queremos hacer más gravosa la situación del país y por ello vamos a discutir cuál es la modalidad. Pero doctor Julio Roberto Gómez, en época de sacrificios, en momentos de sacrificios, ustedes le están exigiendo al gobierno que cumpla, pero ustedes no están dispuestos simplemente a sacrificar lo que ya es obligatorio, es decir, las marchas en las calles. ¿Cuál es el sacrificio que están dispuestos a hacer ustedes como voceros, como miembros de la clase trabajadora colombiana en estas circunstancias excepcionales? Es decir, es que estamos viviendo una situación extrema. ¿Cuál es ese sacrificio aparte de lo que ya está obligado, porque es que no puede haber marchas? Marchas no se van a realizar. Es lo que obviamente es lo que estamos planteando y es lo que vamos a dialogar hoy en el Comité Nacional de Paro y por ello habrá luego una rueda de prensa. Lo que pasa es que el gobierno nacional tampoco ahora puede, prevalido de la crisis que estamos enfrentando, coronavirus, la revaluación del dólar en unas condiciones absurdas, del euro, la crisis petrolera, pero ninguna de esas crisis puede indilgársele a la clase trabajadora. No, claro, pero no es ni un al gobierno tampoco. Pero no es un momento, doctor Julio Roberto, y yo ahorita también le preguntaría a la doctora Clara, en donde de verdad como comunidad nos pongamos a trabajar todos en conjunto, porque es que estos choques a la economía no se los esperaba nadie, ni ustedes tampoco. Nadie se estaba esperando que íbamos a tener una pandemia y que además íbamos a tener una guerra entre dos países que nos tuviera una guerra comercial que nos tuviera el petróleo a $30 el barril. O sea, aquí es un momento en donde como colombianos hay que apretarse el cinturón todos y mirar cómo trabajamos en conjunto. Y entonces uno dice, oiga, y se viene un paro, así no sea en las calles, sino un paro trabajador, eso afecta a la economía aún más. La posición del Comité Nacional de Paro se fijará hoy precisamente considerando la situación del país. Nosotros no queremos ponernos de ninguna manera de espalda a lo que está viviendo el país, pero lo que pasa es que también hay que considerar que en las peticiones de los trabajadores no hay nada extraordinario distinto a continuar recabando la debida atención por parte del gobierno nacional
frente a lo que hemos venido viviendo desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la salud. Vea, de semejante pandemia y el país no está preparado, digámoslo con franqueza, el país no está preparado para esto. De tal suerte que nosotros haremos nuestra cuota de sacrificio y por eso desde ahora estamos diciendo categóricamente no a ninguna movilización. No. Pero mire, a nada que signifique López, poner en riesgo absolutamente a nadie. Yo quiero preguntarle a la ministra sobre esto, porque uno sí ha visto una cierta intransigencia por la parte de los sindicatos y en este momento es un momento de crisis donde se va a ahondar seguramente el desempleo en Colombia y se necesita que los sindicatos y los trabajadores entiendan que también tienen ellos que asumir una parte del impacto, porque usted planteaba que es el Estado el que lo tiene que asumir y los empleadores, pero no se va a poder, va a haber muchos negocios que van a tener que cerrar y se va a profundizar el desempleo. No es un momento para que los sindicatos y los trabajadores se pongan la mano, digamos, en el pecho y digan, bueno, nosotros también asumimos esto. La mano en el considere, como se dice coloquialmente. Exacto. Camila, por lo menos el paro lo vamos a detener o suspender en este momento. Ministra. Doctora Clara López. Sí, yo estaba escuchando toda la argumentación y yo me tengo que poner del lado del doctor Julio Roberto Gómez. Mire, las crisis son cíclicas y cada vez que vamos en aumento, entonces hay que generar condiciones para que los trabajadores no puedan participar de ese aumento. Y cuando vamos en recesión, entonces se les piden más y más sacrificios. Mire, el salario real promedio en Colombia no ha aumentado sustancialmente en los últimos años, algo que sí ha hecho levemente el salario mínimo legal. Así es que el tema de usted qué pone y yo qué pongo me parece fuera de lugar. A mí me preocupa mucho es el Ministra, camino que está tomando la conversación en el sentido de que una pandemia de coronavirus se nos vaya a convertir en una pandemia antidemocrática y ya nadie puede protestar, que nadie puede seguir reclamando sus intereses. Bueno, no va a haber marchas, pero la seguridad que va a haber cacerolazos, va a haber distintas expresiones de inconformidad, porque estas crisis lo que hacen es profundizar la inconformidad y no podemos pasar por encima de ello. Por eso, ministra, pero con el debido respeto y acudiendo además a una de las más célebres inteligencias de Colombia, que es usted nos hablaba ahorita diciendo repartamos las cargas y se centró exclusivamente en los subsidios. Yo después le dije, oiga, pero ¿qué pasa con el trabajador y con el empleador? Y usted dijo, sí, trabajador, gobierno y empleador, todos. ¿En qué consistiría entonces repartir las cargas? Y fíjese, ministra, que no estamos hablando del salario, ni mucho menos del salario vital mínimo. Estamos diciendo, oiga, ¿por qué las centrales obreras y los empleados no se comprometen a, por ejemplo, no hacer huelgas durante un determinado tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, hasta que salgamos todos de las crisis de la pandemia? Por una muy sencilla razón, cuando le dije que repartieran las cargas, es que los trabajadores que seguían trabajando hicieran un esfuerzo superior para suplir a los trabajadores ausentes. Eso en temas económicos. Pero en tema de reclamación de derechos, es como decirle a la gente que no pueden votar porque estamos en una crisis y pandemia. Fíjese que ese es el dilema de las elecciones en Francia este fin de semana. Entonces van a ser las elecciones y creo que ahí va a haber un cuestionamiento grande. Pero fíjese usted, si el tema del virus se convierte en que no pueden ejercer los trabajadores sus derechos, muy rápidamente vamos a acabar que con el virus nadie puede ejercer sus derechos. Yo creo que eso es una posibilidad equivocada. En épocas de crisis hay que ampliar y no restringir la democracia. Exministra, pero mire, es importante lo que usted está diciendo. Nos dice, por un lado, digamos que ellos no se les puede restringir el poder luchar por sus derechos, pero usted también menciona que en este momento sí, para percibir la crisis, también tiene que poner de su parte. Pero usted dijo, es que esa noción de que si pone el uno tiene que poner el otro es equivocada. Yo le pregunto, ¿por qué es equivocada? ¿No se supone que todos deberíamos poner en este caso? O sea, el Estado, los empleadores y los trabajadores. Claro, y he planteado, los trabajadores tienen que suplir a los ausentes,
Los empresarios tienen que hacer el máximo de esfuerzo para asumir lo que puedan, especialmente los grandes en materia de las incapacidades, y el Estado tiene que asumir por lo menos lo que tiene que ver con el aislamiento de las personas. Es que las Pero mire, cifras exministra, van a cuando crecer usted de una dice que el manera trabajador tan tiene que importante. suplir a los ausentes, ¿a qué se refiere? Porque el ausente, ¿quién lo tiene que asumir? ¿Al ausente quién lo asume? El ausente, la incapacidad la tiene que asumir el Estado según subsidio, que es mi planteamiento, para guiar al empleador, y el trabajador o los trabajadores en conjunto suplir con su esfuerzo y su trabajo el trabajo que estaban haciendo los ausentes. Claro que eso es un esfuerzo adicional y claro que eso es una manera de contribuir a la empresa, que el conjunto de los trabajadores hagan que no baje la productividad durante esta etapa. Señor Gómez, yo le hago una pregunta de una situación que se va a avecinar. No todos los trabajos se pueden transformar en teletrabajos. Hay trabajos que lamentablemente uno no puede llevar a casa, pero que lamentablemente el trabajador tendrá que ir a casa por recomendación del gobierno, en este caso para con el empresario. Esos días en el que el trabajador que no puede plantearse la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿usted cree que el empleador los debe pagar, o en este caso usted recomienda que los trabajadores olviden ese pago y asuman esa responsabilidad en medio de la pandemia? La inmensa mayoría de los trabajadores en Colombia tienen un salario de sobrevivencia. No se le puede cargar al trabajador una situación de esta naturaleza si desafortunadamente, si infortunadamente llega a ser portador, o simplemente se sospecha que debe entrar en catorcena, casi ni en cuarentena, porque son 14. Sí, es catorcena, pero decimos cuarentena igual. Igual se le llama en ese periodo de aislamiento. No, eso no lo puede asumir el trabajador. Hoy leí en un diario de circulación nacional que el Banco de la República está apropiando 17 billones de pesos para lo que tiene que ver con el sistema financiero, para blindar al sistema financiero. Oiga, y los derechos de la gente, ¿dónde quedan? Es que cuando el petróleo llegó en un momento dado, durante la época de Santos, a $120 el barril, a los trabajadores nunca los llamaron a compartir la bonanza. A los trabajadores siempre se les llama a compartir los momentos de crisis. O cuando estaba a $65, tampoco hubo una consideración especial en los precios de los combustibles para quienes poseen un vehículo, para los camioneros. Pero señor Gómez, yo le tengo una pregunta y me llama mucho la atención eso. Lo tiene que asumir el empresario, pero como lo hemos escuchado, la mayoría de empresas en Colombia son pequeñas y medianas. Tal vez no tienen la capacidad robusta de una gran empresa de poder pagarle a estos trabajadores en medio de su ausencia. ¿Cómo usted pretende que el empresario le pague a ese trabajador que lamentablemente no puede realizar teletrabajo si la empresa no está obteniendo ningún tipo de dividendos en medio de la pandemia? ¿Cómo hace el empresario? Quiero que también me explique, porque el empresario lo que puede decir es, bueno, yo me voy a la quiebra. El sistema de seguridad social es quien asume la incapacidad del trabajador en el evento en que ésta se presente, y habrá que fondear una cuenta especial con recursos del establecimiento, con recursos pero del Gómez, Estado. Señor Gómez, es que creo que no me está entendiendo. No necesariamente la persona tiene que estar incapacitada. Lamentablemente se tiene que ir para su casa por una decisión de gobierno, que es lo que está pasando en gran parte de Europa hoy en día. Pero la persona no puede realizar teletrabajo porque lamentablemente su trabajo una máquina, por no ejemplo. lo permite. Exactamente. Opera una máquina, o es un trabajador de la construcción, o es un mesonero de un hotel. Sí. Señor, y usted está diciendo que ese el gobierno tiene que entrar a establecer una política pública mediante la cual asemeja la cuarentena o catorcena a una incapacidad y procede a fondear a través de un subsidio, como dice el doctor Julio Roberto Gómez, al sistema de seguridad social para pagarle la incapacidad.
Yo creo que eso no reviste mayor dificultad, aunque sí va a tener un enorme costo. No, lo que le digo es, no reviste mayor dificultad, y usted nos explica muy bien, doctora Clara López, pues cómo sería el mecanismo. Lo que pasa es que ese mecanismo pues tiene un enorme costo, y lo que siempre nos dicen los voceros del gobierno, lo que dice el ministro de Hacienda es, oiga, no hay plata, y la crisis se va a afectar también porque los ingresos se nos están reduciendo, que es una realidad. Por el petróleo se bajó y los ingresos se nos redujeron. Mire, la plata le va a salir o antes con el pago de las cuarentenas o después con el sistema de salud totalmente colapsado. Hay que detener la pandemia, y si no logramos que la gente se aísle a través de facilidades económicas como la que hemos propuesto, o alguna otra que alguien se pueda imaginar, entonces aquí lo que va a haber es una tragedia. Yo quiero imprimir eso, no es un tema de pánico, es un tema de la necesidad de desacelerar al máximo las posibilidades de contagio. Y eso no se puede hacer diciéndole a la gente que no hay apoyos económicos. Claro. Ahora, la mitad de la fuerza laboral ni siquiera está adscrita al sistema de seguridad social. Por eso es que a través de municipios y gobernaciones vamos a tener que extender algún tipo de subsidio para solventarle a la gente que se queda sin el rebusque, que se queda sin ningún ingreso económico, para que puedan solventar las básicas necesidades de alimentación de la familia. Doctora Clara, y le hago la pregunta a usted y también a Julio Roberto Gómez, porque nos dice un oyente algo que está pasando incluso ya en algunas empresas, y es, ¿se puede tomar la decisión de decirle al empleado que tome las vacaciones? Y por cuenta de esta situación que estamos viviendo del coronavirus, ¿es legal decirle, oiga, le toca tomar, si usted tiene sus 15 días, le va a tocar gastárselos hoy, en esta oportunidad? Yo creo que definitivamente se pueden hacer acuerdos en las empresas de adelanto de vacaciones, de adelanto de tiempos que se le adeuden al trabajador. Hay muchos mecanismos para buscar precisamente que de manera concertada le encontremos una salida a la crisis. Nosotros somos parte del conflicto, somos parte del problema, queremos ser parte de la solución, pero lo que no queremos es que en un momento dado, como siempre, la cuerda se reviente por el lado más delgado, por el lado del trabajador. Es decir, un trabajador que con su salario escasamente merca, pague el arrendamiento o la cuota de un apartamento, y decirle no, durante este tiempo usted va a entrar en un periodo de carencia. Entonces no puede ser esa la situación. Yo lo dije en un programa aquí hace un par de meses. Dije, aquí en este país hace falta cumplir el 7º mandamiento de la ley de Dios, que es no robar. Y por esa vía podemos arbitrar 50 billones de pesos para atender este tipo de emergencias. Y preparémonos usted. El país debe saber que cuenta con las centrales obreras, con los trabajadores, con los pensionados, para encontrar salidas. Pero aquí esto tiene que ser una acción mancomunada de empresarios, trabajadores, cajas de compensación familiar, el gobierno nacional, para a los efectos de encontrarle salidas a una situación tan delicada como la que estamos enfrentando. Doctora Clara López, usted ha planteado aquí en esta conversación que hemos tenido y buscando ideas o explorando nuevas ideas que permitan entre todos superar la crisis, usted ha hablado de la creación de un fondo por parte del gobierno, pero la pregunta es, en estas circunstancias en las que estamos nosotros en el país, con unas arcas totalmente raquíticas y con una situación delicada en todo sentido, ¿de dónde van a salir los recursos para crear ese fondo? Bueno, yo pienso que eso tiene que salir del presupuesto nacional, tienen que tomarse decisiones duras y fuertes, pero el sistema de salud y el sistema de seguridad social tiene que repotenciarse al máximo. Y eso es algo que el gobierno va a tener que afrontar vía deuda, vía los instrumentos con que cuenta de aplazamiento de otros gastos y demás. Pero la salud, esa plata tiene que salir, y tiene que salir ya, porque para mañana es tarde. Doctora López, pero si estos subsidios de los que usted está hablando, y si tenemos en cuenta Ana Cristina, permítame, porque el doctor Julio Roberto Gómez quiere decir algo. Es que hay una cuestión que también la tiene que conocer el país. La incapacidad la paga el empleador si es de más de 3 días, pero la recobra a la EPS. Es que eso no sale de los bolsillos del empleador.
la recobra la EPS. Por ejemplo, si yo tengo 5 trabajadores incapacitados, en la CGT, pues la CGT le paga el salario completo, pero ese recobro se le hace a la EPS correspondiente. Claro, pero lo que nos decía aquí el vocero ayer de la EPS es que cuando es una gripa, que evidentemente se hace, como dice la doctora Clara López, que toca mandar a la gente a la casa por precaución, porque no podemos permitir que esto se nos vaya a expandir mucho más, eso no lo cubre la EPS, eso lo cubre el empresario. Entonces ahí se viene un problema también para las empresas. Gobierno. No, pero al no... Eso lo va a tener que cubrir el gobierno, porque así es, doctora Clara. No vamos a poder evitar esparcir el virus de una manera exponencial. Sí, doctora Clara, pero entonces cuando usted está hablando de esta cantidad de fuerza laboral que está por fuera del sistema de salud, que no está registrada, y a la vez está hablando de estos subsidios porque son algunos temporales, fuerza que entra y sale, ¿cómo pensaría usted o cómo sugiere que sea el sistema de acopio de información para poder sistematizar todo esto, pues este tipo de subsidios para poderlos repartir como usted dice? Bueno, el país cuenta con un sistema de información verdaderamente robusto, que a través de todos los sistemas del CISBEN y demás. Y eso se tiene que manejar alcaldía por alcaldía y se tiene que ver, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Cuando usted ve toda esa cantidad de gente que trabaja en las calles, que trabaja informalmente, pues va a haber que hacer un trabajo de campo verdaderamente eficaz y rápido, para que los que estén con síntomas se recluyan en sus casas y el Estado, a través de la alcaldía, les garantice el mercado. Creo que no hay otra manera, porque la mitad de la fuerza laboral no está inscrita en la seguridad, no está hoy disfrutando de la seguridad social. Claro, son empleados informales. En algún momento dado estar inscritos. Es una mayoría. De los 22 millones de trabajadores que hay, 11 millones no están en el sistema de seguridad social. Ese es el gran desafío. No, y el gran desafío también de lo que dice un oyente es, tenemos una cantidad de trabajadores informales, vendedores ambulantes, los que venden el mango en la calle, los que venden los aguacates, los que son sus propios empleados, que además se les va a pedir pues que se vayan para la casa por cuenta de la prevención que hay que tener con el virus. ¿Qué hacer con ese trabajador, que es un trabajador informal, pero trabajador colombiano al fin y al cabo? El más vulnerable, porque estaba diciendo que a través de la seguridad social se puede establecer el pago a través de un fondo, a través de todo este mecanismo que se ha hecho para financiar la salud, pero el trabajador informal tiene que recibir sus subsidios a través de lo que uno conoce que es la institucionalidad de las alcaldías, de las gobernaciones. No hay otro camino. Doctora López, doctor Gómez, ustedes esperamos todos que cuando esta crisis termine habrá una discusión mundial en torno al tema laboral, en torno a la flexibilidad, en torno al teletrabajo, y ustedes vienen de sectores muy reacios a ese tipo de cambios. ¿Ustedes están dispuestos a abrazar esa discusión de que haya cambios sustanciales en la relación digital laboral de hoy en día? Que cambio, no sé si el doctor Gómez quiere empezar. Muchas gracias y un saludo muy especial a la doctora Clara. La verdad es que en el movimiento sindical no hay temas tabú. Hay que discutir el tema de teletrabajo, listo, hay que discutir el tema de teletrabajo. Para aquellos sectores donde sea posible, como ustedes muy bien dicen, hay sectores donde es imposible el teletrabajo, pero ello significa cuáles son las garantías para que mediante ese sistema se garantice la seguridad social, se garanticen las prestaciones sociales, se garanticen todos los derechos de los trabajadores. Pero no hay temas tabú para nosotros, ni en la CGT y ni tampoco en los demás compañeros, ni de la CUT, ni de la CTC. Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Ojalá esta pandemia pase muy rápido. Es lo que esperamos todos. Ojalá la situación, sí. Hay que hacer una apuesta porque esto, ojalá lo resolvamos rápidamente. Y ojalá después de que pasemos esta crisis, también el sector empresarial y también la gente más pudiente de este país se coloque la mano en el corazón. Nosotros no nos olvidemos que somos uno de los países más desiguales del mundo. Es correcto. Y esto hace que la vulnerabilidad de la gente sea impresionante. El compañero que vende mangos en la calle o la compañera que vende mangos en la calle tiene además un doble problema. No es solamente que decirle váyase para la casa, sino que ya nadie le compra porque hay un pánico generalizado
en términos de contaminación, en fin. Todo esto significa que hay que desarrollar un programa de emergencia para atender a los sectores más vulnerables en nuestro país. Pero, doctora López, esa pregunta también para usted es, después de la pandemia, porque la pandemia no nos deja hablar de otra cosa, sí se tendrá que hacer una discusión, no solo en Colombia, sino a nivel global, de lo que va a significar la relación empleado-empleador, por cuenta de las nuevas tecnologías que además ya lo estamos viendo. Sí, lo que pasa es que las nuevas tecnologías las han tratado de plantear como inevitables destructoras de trabajo, y eso no tiene que ser así. Creo que la discusión debe incorporar hacia dónde se está orientando el recurso público de investigación y desarrollo, porque ese es un tema central de nuestro tiempo. Dejar a la gente sin trabajo, como proponen en California, que más bien le demos un ingreso mínimo garantizado a todo el mundo, porque no va a haber trabajo suficiente, me parece que no es la solución. Yo creo que tiene que haber una discusión sobre la tecnología lo puede todo, pues la tecnología también puede orientarse hacia el trabajo remunerado de las personas. Y finalmente el tema de las condiciones, esas son decisiones políticas, esos no son imperativos económicos. ¿Cómo así que, porque hay una nueva tecnología, hay que bajar los salarios? A mí me parece que, por ejemplo, con Uber, con Rappi y con todas estas empresas que están trabajando a partir de las plataformas, pues la ley debe extenderles la presunción de contrato laboral, así sea con condiciones diferentes, pero tienen que garantizar mínimo, como el salario mínimo, tienen que garantizar jornadas laborales de 8 horas y tienen que garantizar el descanso dominical y las vacaciones. Esos son básicos de todas partes y desde luego el pago de la seguridad social correspondiente. Pues esa es nuestra discusión, saber lo que va a pasar con el trabajo, porque tenemos un choque externo que es el tema de la pandemia. Evidentemente eso afecta a la economía y cuando se afecta a la economía se afecta directamente al trabajador. A la doctora Clara López, exministra de Trabajo, precisamente experta en estos temas, mil gracias a usted por habernos acompañado y habernos dado luces de lo que se puede hacer en estos casos. Feliz tarde para usted. Muchísimas gracias, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Claro que sí, a usted, doctor Julio Roberto, mil gracias por venir. Estamos pendientes, ¿no? 4 de la tarde la rueda de prensa. Gracias, Camila. 4 de la tarde y seguramente va a ser una decisión muy responsable del Comando Nacional de Paro. Eso esperamos todos. Son las 12 del día, 59 minutos. A ustedes también mil gracias por haber estado conectados con nosotros. Sabemos que el coronavirus es un tema pues que nos tiene a todos